en lo posible. Muy bien. Vamos allá y espero que realmente les sea útil. Yo lo he preparado con mucho cariño. Fíjense que de lo que quiero hablar es de aciertos y errores en la formación de motociclistas. Yo sé que ustedes a partir del año que viene, 2023, van a incorporar una fórmula a través de los CALE que evaluarán el trabajo de las CEA. Esto es importantísimo. Nosotros en España hace mucho tiempo que lo estamos haciendo. De hecho, desde los inicios, en mi caso, de esa trayectoria profesional ha sido así. Y a pesar de que ha sufrido diferentes cambios y matices, creo que es la manera mejor o más correcta, siempre todo es mejorable, pero siempre yo diría que es la manera mejor de evaluar de una manera objetiva. Es importante que la persona, el aspirante que quiere obtener una autorización para poder conducir, demuestre de una manera objetiva que tiene las capacidades para hacerlo. No basta con comprar una licencia, no basta con que a alguien se le entregue una licencia simplemente porque ha tenido el dinero para pagarlo o porque ha hecho un formulario, ha rellenado un formulario y acaba obteniéndolo. Esto no demuestra ningún tipo de conocimiento. Yo creo que tienen ustedes una gran oportunidad, tenemos todos una gran oportunidad a partir del año que viene, para la cual debemos prepararnos desde ya. Fíjense, cuando hablamos de formación, la formación, a mí me gusta decir que no es una vacuna que se inyecta una sola vez y que ya la tenemos para siempre. No funciona así. La formación al final acaba siendo algo constante, permanente y se debe adecuar al usuario y a su entorno. Es decir, la formación tenemos que analizar qué formación se hace, cuándo se hace, que esa formación sea constante o permanente en el tiempo, reciclada, actualizada y demás, y sobre todo que vaya bien dirigida al usuario en concreto y al entorno en el que la precisa. Verán, y muchos de ustedes, si son instructores, ya saben, porque yo tengo mucha relación con Colombia, he podido viajar allá, me han atendido siempre estupendamente bien, ni que decir cabe que estoy enamorado de su país, que la seguridad vial y la formación en seguridad vial debería ser transversal en toda la sociedad, ¿no? Desde el ámbito familiar, la educación escolar, la obtención de las licencias, en su caso, los cursos de perfeccionamiento en el ámbito laboral. O sea, al final la seguridad vial puede impactar en muchos momentos o debe impactar en muchos momentos, de los cuales en realidad nosotros tenemos una parte importante, en este caso en la charla de hoy, que es la formación del motociclista, pensando en ese próximo año en la obtención de sus licencias, ¿no? Bien, esta imagen yo la utilizo muchas veces porque a veces hablamos de seguridad vial, pero ¿qué es la seguridad vial? Queda un poco, a veces es un término demasiado genérico, ¿no? Parece, yo pongo el paralelismo, digo que a veces la seguridad vial es un poco como la medicina, ¿no? Es que es un campo muy amplio, no es lo mismo la oftalmología que la traumatología, o sea, y todo puede ser medicina, ¿no? Sin embargo, aquí en la seguridad vial ocurre también un poco esto y yo sobre todo lo que les voy a animar es a que se centren o se concentren, a ver, no me permite pasar la pantalla, ahora sí. Ya Sí, pasó. sí, perdón, muchas gracias, sí, no sé. Lo que decía es que la seguridad vial al final tenemos que concentrarnos en las medidas y realmente entender ese abanico tan amplio de la medicina que hay y enfocarnos bien, ¿no? Muchas veces queremos aplicar las mismas medidas que, por ejemplo, con un carro, y no es así. Arrancar una moto no es arrancar un coche o un carro, y por tanto las medidas de seguridad que debemos adoptar son diferentes. A grandes rasgos, por dar una idea muy genérica, cuando arrancamos un carro no pensamos que los neumáticos están fríos. Sin embargo, cuando arranquemos una moto, el motociclista debe pensar que sus neumáticos todavía no tienen una temperatura óptima de agarre, ¿no?
no nos vestimos de una determinada manera para conducir un carro, o si llevamos a alguien dentro del carro, no cambia nuestra manera de conducir, no estamos conduciendo otro coche cuando en realidad sí ocurre eso cuando llevamos una motocicleta. Le pondría 1000 ejemplos, ¿eh? Una alcantarilla, la pintura en el suelo, para un carro no tiene ninguna importancia, sin embargo para una moto sí, etcétera, etcétera. Quiere decir que las medidas que quizás hemos estandarizado en general, ahora no nos van a servir. Hay que centrarse en el motociclista. En nuestro caso, en la formación de motociclistas, debemos comprender la particularidad del motociclista y tomar una verdadera conciencia del riesgo que sufre ese motociclista. Es decir, que lo que debemos hacer de algún modo es centrarnos como un láser realmente donde queremos enfocarnos, y eso sería un gran acierto. ¿Qué sería un error? Mantener medidas genéricas que valen para todo y que en realidad no están siendo tan útiles. ¿Cuál es el acierto? Centrarnos completamente y entrar directamente en ese ámbito de la seguridad vial que es el motociclista de forma muy concreta. Miren, esta cifra equivale a 1 minuto 23 segundos. Cada minuto 23 segundos muere un motociclista en el mundo. Cada día mueren más de 1000 motociclistas en el mundo. Por eso es importante que toda esa seguridad vial la llevemos verdaderamente a donde la hemos de tener. Hemos de ser verdaderamente conscientes del riesgo concreto para poder ayudar. Uno de los aciertos es entender qué ocurre y cómo lo voy a solucionar. El 99% de los motociclistas en el mundo mueren por la misma causa. Por lo mismo, mueren por traumatismos en órganos vitales. El 34% por traumatismos cráneoencefálicos y el 65% por traumatismos en órganos alojados en el cuello, el tórax o el abdomen. Por lo tanto, está claro que nuestro riesgo está en defender, en primer lugar, la vida de esos motociclistas. De hecho, fíjense, un acierto, yo creo, muy importante en la formación de motociclistas será basar siempre las formaciones que hagan en base a 2 pilares fundamentales. Por un lado, reducir la frecuencia de los accidentes. Perfecto, esto lo hacen casi siempre en todos los cursos de formación y seguridad vial, todo el mundo hace prevención, está trabajando la prevención. Fantástico, pero el problema es que el motociclista, tras un accidente, sea culpa suya o no, da igual, va a salir gravemente herido o, en el peor de los casos, va a sufrir la muerte. Por lo tanto, necesitamos otro pilar fundamental que será siempre reducir la severidad de los impactos que sufren. El enfoque, el acierto principal en la formación de motociclistas no puede quedarse solo en la prevención. Tenemos que reducir la frecuencia, eso es la prevención, y reducir la severidad y transmitirle esta necesidad. ¿Cómo reducimos la frecuencia? La frecuencia se reduce principalmente con una formación adecuada del motociclista, que ahora entraremos a ver. También es verdad que las motocicletas necesitamos que sean motocicletas seguras. Es muy importante que la industria de la motocicleta, el gobierno, la sociedad entienda que si un vehículo no es seguro, difícilmente vamos a ir nosotros seguros conduciéndolo. Y por otro lado, fíjense, esta imagen que les pongo es una protección absoluta del motociclista, que es la recomendación que por fin ya la Dirección General de Tráfico en España transmite de una manera natural. Porque no se crean que también hemos cometido errores, como todos, y, o por decirlo de otra manera, seguimos ampliando nuestro conocimiento, mejorando nuestras fórmulas, entendiendo ciertos conceptos, ¿no? Que ahora más o menos les iré diciendo. Fíjense, les he dicho que quería transmitirle 2 ideas fundamentales. La primera idea fundamental es
que la mayoría de motociclistas en el mundo, y recientemente tengo la suerte de poder participar en diferentes en foros y he estado en Uruguay también y en otros lugares, y los motociclistas aprenden en la mayoría de casos por intuición. La mayoría de gente aprende por intuición. Se les entrega una motocicleta, se les indica dónde está el acelerador, dónde están los frenos, como mucho, pues cómo funcionan las marchas, y ya a partir de ahí el motociclista de alguna manera pues va aprendiendo. No todo el mundo es igual de intuitivo, no todo el mundo es igual de intuitivo y muchos necesitamos método para aprender. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo tengo un hermano que es muy intuitivo para la música y a veces pienso que realmente si le dieran cualquier instrumento, un instrumento, imagínense un instrumento que no hayan visto jamás, de una sociedad o de una tribu indígena que no conociéramos, ¿no? De cuerda, de viento, de percusión, como ustedes quieran. Se lo entregan a mi hermano y es capaz de en 15 minutos hacer sonar alguna melodía. Es intuitivo para la música. Si ustedes me entregan a mí este instrumento, a los 15 minutos pueden venir a buscarlo, pero seguramente no haré sonar ninguna melodía. ¿Por qué? Porque yo no soy tan intuitivo en ese campo. Sin embargo, si me ayudan, si me ponen un instructor, un profesor, alguien que me explique el método, cómo funciona, y yo entrene adecuadamente, es probable que consiga hacer sonar ese instrumento incluso mejor que lo hace esa otra persona, en este caso mi hermano, más intuitivo. Debemos pasar de la intuición al método. Existe un método muy concreto, definido, después de muchos años de trabajo, y tenemos que ser nosotros los que dominemos la materia como instructores y los que realmente instruyamos a nuestros aspirantes a las licencias realmente con ese conocimiento primero de método en la enseñanza del motociclista. Cómo se enseña a un motociclista, cuáles son el porqué de la posición de la conducción, una buena proyección de mirada, el cómo se frena, cómo se sueltan los frenos, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que al final los profesionales debemos conocer, es nuestra obligación y así podemos luego transmitirlo. Por lo tanto, la primera idea fundamental es no dejen las cosas simplemente a la intuición. Existe un método y la mayoría de personas lo necesitan. La segunda idea fundamental es una teoría en la que siempre aconsejo a los instructores en todo el mundo que nunca pierdan de vista. Es la teoría homeostática del riesgo o teoría de compensación del riesgo, como a mí me gusta nombrar, de Weil. Esta teoría, les he puesto un pequeño resumen aquí abajo, pero se la explicaré brevemente. Nos dice que los conductores asumen determinado nivel de riesgo, que es un riesgo siempre subjetivo, en base al cual ajustan su comportamiento, para que el riesgo percibido en cada momento coincida con el riesgo que están dispuestos a aceptar, que es lo que se llama riesgo tolerado. No quiero complicarles, pero sí que en una masterclass y en un foro de profesionales necesitamos estar en este nivel también concreto de exposición. Si, por ejemplo, tengo dos motocicletas y alguien me las pide prestadas, me dice, Xavi, préstame una de tus motocicletas, y yo le presto una motocicleta y le digo, te presto la motocicleta, pero ten cuidado porque a partir de 60 kilómetros por hora la cadena salta, se puede bloquear tu rueda y además los frenos andan viejos y no frena muy bien. Hará un recorrido, esa persona seguro que el recorrido estará pensando todo el tiempo, cuidado los frenos, no quiero pasar de 60, parece que la cadena no salta. Es lógico, está compensando la información que tiene. Sin embargo, si yo le dejase una motocicleta a otra persona y le indico, sí, mira, esta es una motocicleta nueva, es un último modelo, tiene sistemas de frenado combinado con ABS, una suspensión inteligente, puedes acelerar al máximo y tiene un antiderrapaje que te va a permitir.
esa otra persona, ese otro trayecto, seguramente no será en las mismas condiciones. Al final, la teoría de la compensación del riesgo lo que nos indica es que hemos de vigilar cuánto formamos a nuestros aspirantes a moto en sus conocimientos técnicos, porque si solo les aportamos técnica, si solo les enseñamos a frenar mejor, ellos tenderán a correr más porque creen que saben frenar mejor y arriesgan más. Por lo tanto, siempre debemos enseñar a frenar mejor, pero transmitiéndoles los riesgos que comporta de la falta de adherencia, por ejemplo, los círculos de Kahn, la falta de adherencia en los círculos de Kahn en una frenada longitudinal o lateral o lo que sea, que a ese aspirante entienda que está bien saber frenar mucho, pero es importante entender que existen unos riesgos. Por lo tanto, esas dos cosas, ese método bien aplicado con una buena concienciación y una buena información al conductor hará un conductor seguro. Muchas veces veo cursos de conducción donde solo se trabajan habilidades y destrezas. No quiere decir que tengamos un motociclista más seguro porque sea más rápido o porque frene más al límite. De verdad que no lo es. Comprendan esto porque es uno de los errores más habituales en la formación de motociclistas. ¿Qué percepción del riesgo existe? En la sociedad no tenemos una percepción del riesgo como en otros ámbitos. Ahí todavía tenemos muchos países que estamos utilizando las mascarillas porque tenemos un riesgo percibido muy alto. Sin embargo, en la conducción, miren, yo me lo encuentro en muchas de las formaciones que hacemos. De hecho, vengo de Madrid de hacer una formación a una empresa. La gente en general te dice, no, pero yo domino, yo conduzco muy bien, llevo además mucho tiempo conduciendo, ¿no? Eh, Te dicen, nunca he tenido un accidente. Yo, sí, además yo nunca he tenido un accidente, ¿no? Entonces yo muchas veces digo, perfecto, usted no ha tenido nunca un accidente, genial, póngase a un lado, usted está salvado, no tiene usted ya nada, no tenemos que hacer nada con usted porque si nunca ha tenido un accidente, por esa regla de tres, la percepción del riesgo es muy baja. La gente se considera buen conductor. Normalmente le preguntas a la gente, ¿tú te consideras un buen conductor o conductora? La gente te dice, sí, yo soy buen conductor. De hecho, muchas veces la gente te dice, no, el peligro no soy yo, el peligro son los demás. Muchas veces yo a esto respondo, bueno, está bien, si el peligro son los demás, tú eres mi peligro y yo soy tu peligro, ¿no? En esta manera a veces de pensar. Tenemos que desmontar de alguna forma estas creencias y la manera de desmontarlas solo es desde la profesionalidad absoluta nuestra como profesionales con un conocimiento real sobre nuestra materia para poder desmontar adecuadamente, con argumentos, esas creencias. Es un error, por tanto, mantener creencias que muchas veces no tienen fundamento y es un acierto absoluto adentrarse para desmontar esas creencias. Les voy a poner algún ejemplo para que vean que esto se puede hacer. Hay una estadística, como existen en todos los países, estadísticas o regiones, no importa. Escogí este año, 2016, prepandemia. En la región donde yo vivo hay 7,5 millones de habitantes. En un año, 36.281 víctimas por accidente de tráfico. De estos, una cantidad de muertos, otros heridos, etcétera, etcétera. No quiero entrar en números, simplemente de la cantidad de accidentalidad que tienen en su país, que es muy elevada, por cierto. Creo que de verdad que tienen ustedes una oportunidad de oro como instructores de dejar huella, de salvar vidas. Fíjense, hay una distinción que se hace en vía interurbana y en vía urbana. Entonces nos dice, mira, ese año hubieron 39 muertos en vehículos de 2 ruedas fuera de la ciudad, en vehículo ligero 84, en vehículo pesado 18, con camiones, ¿no? Bueno, etcétera, la estadística que sea. Mucha gente cree que fuera de la ciudad es donde están los accidentes más graves
Y sin embargo, en la motocicleta no es así. Basémonos en números, en estadísticas, cada uno de su lugar. Lógicamente, no se van a basarse en mis estadísticas, sino en las estadísticas propias de Colombia, en este caso, que es donde tenemos el centro Motoescuela en el Ride Pro Center, allá grandes conocedores, mis compañeros. En la vía urbana, fíjense que el vehículo ligero pasa de 80 y tantos, 81 creo que era, a 9. Y el vehículo pesado, los camiones, de 18 a 0. Efectivamente, la ciudad es más segura para estos vehículos, porque tienen habitáculo. Pero en las motocicletas hemos pasado de 39 a 32. Fíjense, o sea, al final hemos de desmontar creencias con realidades. Es decir, no, mire, el vehículo pesado fuera de la ciudad, 18 personas fallecieron en este entorno concreto, sin embargo, en ciudad 0. El 0 existe. De hecho, por eso utilizo esta estadística en muchas ocasiones, para demostrar que esa tendencia al 0 no debemos olvidarla nunca. Pero en este caso es para un vehículo pesado, el entorno urbano no supone un gran riesgo. Para un vehículo ligero pasa de 84 a 9. Es una reducción de un 90%. Quiere decir que es realmente una reducción muy importante. Sin embargo, en la motocicleta, en la región donde yo estoy, que ya les adelanto que las farolas están igual de duras, el asfalto abrasa, quema igual, la acera igual, nuestras extremidades y demás, pasamos de 39 a 32 con una reducción de un 18%. Hemos de desmontar al motociclista. Este es el acierto. Hacerle entender que deberá ir igual de protegido, deberá ir igual de atento, deberá de aplicar ese conocimiento encima de su moto, tanto dentro como fuera de la ciudad, porque las diferencias son mínimas. Y esto, socialmente, la gente no tiene esta conciencia. El 98% de los motociclistas accidentados resultan heridos. Claro, es lógico. Es muy difícil tener un accidente de moto, un siniestro vial, como ustedes lo llaman, y no sufrir ningún tipo de daño. Es muy difícil, aunque sea un golpe en las extremidades inferiores, por ejemplo, que sufren mucho, rodillas, tobillos, ¿no? Fíjense, este es el nivel de riesgo que tenemos. El motociclista lo ha de saber. ¿Cuál es el error? El error es cuando a veces le quitamos importancia a las cosas. No hay que quitarle, hay que darle la importancia que le corresponde. Lo que no puede ser es decirle, no pasa nada, esto es facilísimo, ven, te enseño a ir en moto, total, todo el mundo lo hace, no hay riesgo, ya verás, esto en 2 días. No. Esto tiene un nivel de riesgo importante, hay que aprender bien, hay que protegerse bien, porque el 98% de las personas que sufren un siniestro vial sufren heridas, es lógico. Bueno, protejámonos. La moto está para quedarse, además es un vehículo de economía social importantísimo en Colombia, que además ha aumentado sus ventas enormemente tras los confinamientos y la pandemia del COVID-19. Un detalle importante, fíjense, hubo una estadística que nos enseñaron en la región donde yo estaba y nos decían el 25% de los accidentes, 1 de cada 4, es de una persona que acaba de obtener la licencia de conducción. Y que tenía menos de 2 años, ¿no? Esta primera franja que ven arriba en color un lila más oscuro. La reflexión es decir, bueno, ¿podemos formar mejor? Seguro, siempre podemos formar mejor. La inexperiencia también es importante comprenderla, ¿no? Y que afecta negativamente. Sin embargo, fíjense, la gente cree que la experiencia en la conducción es buena, es un grado como algo óptimo, positivo, y en la motocicleta no es así. Y de nuevo, es un error pensar que, no, como yo tengo una experiencia de más de 15 años, fíjense lo que ocurre. Hay una curva en la motocicleta, en los motociclistas, donde de los 2 a los 5 años se reduce su accidentalidad y luego vuelve a incrementarse. De los 6 a los 10, un 12%, de los 11 a los 15, un 22%, y a partir de los 15 años de conducción, un 34%. Por lo tanto, debemos desmontar, debemos entender, y ese es el acierto, hacer comprender que en la motocicleta o para los motociclistas la experiencia no siempre juega a favor.
Miren, yo busqué exactamente la definición de accidente. Yo sé que ustedes lo llaman siniestro vial. En el fondo, nosotros utilizamos esta otra palabra, quizá erróneamente, pero no quiero entrar en ese debate. La enciclopedia decía, un accidente es aquello que viene a romper el curso regular de las cosas, un acontecimiento fortuito. Ya sabemos, todos ustedes saben, estoy convencido, porque son instructores, que no existe el accidente, no es accidental. Nosotros nos basamos habitualmente en el ilustre Voltaire, en muchas de las formaciones que hacemos cuando estudiamos aquí, por lo menos en España, porque Voltaire decía, no existe el accidente. Lo que nosotros denominamos con este nombre es el resultado del efecto de alguna cosa que no vemos, pero que si pudiéramos ver o determinar esa causa, podríamos prevenir mejor esa situación. Es decir, ¿cuál es el acierto entonces? El acierto es entender que el siniestro vial no se produce porque sí. Lo que deberemos entender o comprender es cuáles son las causas y ir a prevenir sobre esas causas. Ese será el acierto y eso lo tenemos que hacer cada uno en su región, porque las realidades sociales o del entorno, del uso de la motocicleta, el tipo de motocicleta, son distintas. Les pongo un ejemplo en este sentido. Los principales factores de riesgo en este caso, actualmente, aquí en España, son la velocidad, las distracciones, el alcohol y las drogas, las infracciones a las normas de tráfico. Bueno, pues esto es lo que el instructor debe trabajar. Cuando digo que lo debe trabajar el instructor, lo debe trabajar con un conocimiento profundo. Debemos ser conocedores de nuestra materia. Yo muchas veces, a mí me gusta transmitir con cierto humor, pero con mucha profundidad. Y les pongo esta imagen. Y lo hago muy habitualmente. La última vez que lo hice delante de Presidencia de la República en Uruguay, así que no es la primera vez que lo hago. Les digo, ¿saben ustedes lo que es esto? Estoy seguro de que todos ustedes lo saben. Y a veces digo, hay gente que cree que el tema de la velocidad es, ¿cómo no voy a tener problemas con la velocidad si fui el más rápido de mi promoción? ¿Eh? Esto tiene que ser un tema de ADN, cuando en realidad luego reflexionas y ves que los niños y las niñas en todo el mundo se hacen de la misma manera y no tienen los mismos problemas con la velocidad. Pero luego cuando nos adentramos a trabajar con ellos en la velocidad, sí que les explicamos qué es la energía cinética, cómo se crea esa energía cinética, cuál es el verdadero problema de la velocidad, cuántos metros se recorren, por qué a 40 se recorren 10 y a 80 no son 20, son 38. Y a 120 en una frenada necesitamos 84. Y un campo de fútbol prácticamente estamos en torno a los 100 metros. Casi necesitamos un campo de fútbol según a qué velocidad, etcétera. Esto en mojado, con el neumático bien, etcétera, ¿no? Y entramos a determinar esos detalles en la velocidad y a cuánto equivale un impacto a 25 km por hora, a 50 km por hora o a 100 km por hora. Y el aspirante debe conocerlo para luego, aunque le enseñemos acertadamente la disciplina mejor, la habilidad mejor, él comprenda que debe compensar el riesgo y que a 25 por hora, a 50 o a 100, eso tiene unas consecuencias. Ese es el acierto, equilibrarlo de esa manera. Incluso los instructores debemos saber más que cualquier conversación en cualquier sitio, en un restaurante, en una sala de espera de cualquier lugar. Debemos entender que hay que explicarle al aspirante la diferencia, por ejemplo, de la velocidad y la velocidad de impacto, porque no es lo mismo la velocidad de 80 km por hora cuando impactamos por alcance a otro vehículo o cuando es un impacto frontolateral o cuando es un impacto frontal donde hay sumas de velocidades, por lo tanto el resultado no es solo tu velocidad la que cuenta, sino la del flujo en el que se produce el accidente. Con estos pequeños detalles, realmente el aspirante puede comprender mejor cuál es el riesgo, ¿no? Por lo tanto, ese es el acierto. Debemos dominar la materia. He querido ponerles el ejemplo muy básico, muy sencillo, sin profundizar, pero hablando de la velocidad, ¿qué le contamos de la velocidad?
qué debo saber y qué debo explicarle. Otra de las cosas que no nos puede fallar en la formación de motociclistas, y es un verdadero error cuando esto falla, es explicarles un dato que de momento es un dato mundial, y es que 2 de cada 3 accidentes que sufre un motociclista no es por su culpa. El problema es que el motociclista es el que sale mal parado de esa situación, sea o no sea el culpable. Muchas veces tendemos a culpabilizar a los motociclistas, ¿no? Y eso no es correcto. Entonces, si 2 de cada 3 accidentes no son culpa suya, aparte de conducir absolutamente atento a lo que está haciendo, deberá protegerse bien. Yo les he puesto una fotografía de, en este caso, 2 motociclistas, bueno, un piloto y copiloto, que van, pues ya pueden observar, ¿no? Una fantástica chaqueta con protecciones, un pantalón con protecciones, un zapato que cubre el tobillo de forma rígida, guantes. Evidentemente estoy haciendo broma porque muchas veces el motociclista desprecia la protección de su cuerpo y no debería ser. Por descontado queda la necesidad de ese uso del casco. Fíjense que lo primero que tenemos que hacer es transmitirle a ese motociclista que a partir de esos 17 km por hora las lesiones craneoencefálicas pueden ser irreversibles. Fíjense también en los porcentajes de impacto que pueden haber en un casco, donde realmente en las partes de las mandíbulas derecha e izquierda, con un 19,4 y un 15,2 se producen los porcentajes mayores. Por lo tanto, hay que intentar utilizar cascos integrales, bien abrochados, que hay de diferentes tipos. Yo simplemente les indico un poco en genérico, de decir, bueno, ¿qué le tengo yo que indicar a un aspirante? Pues que es mejor un casco integral, que sea de alta visibilidad, porque la visibilidad del motociclista es importante. Incluso hay mucha gente que utiliza cascos modulares. Hay que explicarle, hay que saber, necesitamos saber que el casco modular siempre hay que llevarlo cerrado, y se inventó para poder abrirlo e insuflar aire a una víctima de accidente en moto para poder salvarle la vida sin tener que quitarle el casco, pero que la función al conducir, al llevar la motocicleta, debe ir cerrado, que debe ser de su talla, que caducan cada 5 años. Debemos dominar nuestra materia para poder hacer una formación acertada al motociclista. ¿Llevar casco es suficiente? Hemos dicho que el 99% de los motociclistas mueren por la misma causa. Sí que es verdad que los porcentajes de lesión están aproximadamente, no llega al 50% de los miembros inferiores, pero sin embargo lo primero que debemos proteger de un motociclista es la vida. Miren, hoy en la formación, perdón, ayer di la formación en Madrid a una empresa. Nadie falla cuando hago la primera pregunta y digo, ¿cuál es el elemento de protección principal de un motociclista? Y todo el mundo me dice el casco. Muy bien. Cuando les pido, ¿cuál es el segundo? Créanse que ya las opiniones son absolutamente dispares. Ya no sabemos cuál es el segundo. Mucha gente dice, bueno, pues una chaqueta con protecciones o los guantes, porque las manos es lo primero que toca el suelo, o yo creo que lo más importante es... En realidad hemos cometido, bueno, errores. Yo creo que no quiero decir que sea un error, pero en seguridad vial hemos aprendido mucho en la última década, por lo menos en España, y hemos comprendido que no nos sirve de nada tener a un muerto en moto con unas manos perfectas. Entonces, la reflexión es que debemos proteger la vida del motociclista. Esto es lo primero. Y luego reducir el resto de sus lesiones. Y esto, como comprobarán, se hace a través de principalmente chaquetas con protecciones y sistemas airbag, además de ese casco, si es posible, que sea integral. Lo irán viendo en unos años. Yo utilizo en la escuela nuestra, desde que la fundamos,
Por cierto, la primera motoescuela que se fundó en Europa, en las características nuestras, desde el 2009 estamos utilizando airbags y ahora toda la red de motoescuela, de todas las motoescuelas que formamos esta red de expertos en la formación de motociclistas, ya lo han incorporado. Seguramente si en el Ride Pro Center alguno de ustedes ha tenido oportunidad de hacer alguna formación o recientemente por lo menos, verán que los estamos utilizando allí también. Al final el airbag hace 41 años que está en el vehículo, en el carro. Yo creo que principalmente no está en la moto porque el fabricante del carro, al quedarse dentro del habitáculo el conductor, ha tenido esa obligación de protegerlo. Sin embargo, en la motocicleta la obligación de la equipación no la ha adquirido el fabricante y creo que no le corresponde tampoco. Entonces le queda más individual al conductor. Bueno, pues se lo tendremos que explicar y la oportunidad la tenemos ahora en nuestras CEAs, de manera que le podamos decir que el casco y los guantes, esto no es una protección adecuada, que debemos llevar una protección integral, sobre todo protegiendo los órganos vitales. En nuestras escuelas, en todo el mundo, la verdad que tanto los instructores como los alumnos llevamos el material adecuado, ya no existe otra opción. Sería un error quitarle importancia a todo esto. Debemos formar ya con todos los elementos de protección posibles para que se entienda que es una parte, una condición sine qua non, una condición que sin la otra no pueden caminar. También es verdad que el aspirante, cuando ha realizado todas sus prácticas con una equipación completa, es probable que al menos si va a salir a la calle sin ningún tipo de equipación, note una diferencia, ¿no? Creo que hay que apostar por esto, ¿no? Y luego ya el sentido común, pues dice el resto. Pero hay que ayudar a que la sociedad evolucione. Ustedes tienen una oportunidad increíble a partir de enero del 2023, pudiendo formar no solo para obtener un permiso, sino formar para que sean más seguros y que sus motociclistas en todo su país vayan bien protegidos. Estas son las pruebas que nosotros realizamos de circuito cerrado, luego también realizamos las de circulación abierta al tráfico y en estas pruebas muchas veces los instructores se concentran mucho en que se supere la prueba, pero no buscan esa ayuda de instruir un poco más allá, ¿no? De ayudar a ese alumno, a ese aspirante, nosotros le llamamos alumno, a que proyecte bien su mirada, a que se coloque bien en la moto, a que utilice los frenos en el orden adecuado. Yo les animo a que las pruebas que les van a imponer, de las cuales ya me están llegando todos los informes, todos los decretos que ustedes a través de nuestro centro en Bogotá, yo les animo a que no se queden solo con la prueba. La prueba es una demostración de habilidad. Démosle la habilidad, instruyámosles bien. Luego hay una parte que es la formación para la circulación abierta al tráfico. No sé en este caso cómo la desarrollarán. En este caso yo les animaría a que apoyasen al gobierno, intentasen que el seguimiento se hiciera con un carro y el motociclista delante dándole instrucciones por Bluetooth, es como lo hacemos aquí. Para poder evaluarlo bien, llevamos al lado a nuestro evaluador. En este caso ustedes tendrán la ayuda, el apoyo de los CALE, que para eso están, y supongo que hay un primer proceso de adaptación, veremos cómo todo esto lo van haciendo, pero en cualquier caso tenemos la idea muy clara de cuáles funcionan muy bien, cuáles son aciertos y cuáles serían errores. A partir de ahí, supongo que en los exámenes tendrán una serie de calificaciones y unos criterios. Esto es muy importante. Los criterios de calificación y de las pruebas es importante que ustedes los dominen también, porque sin los criterios no podremos formar adecuadamente. Hay gente que es un grave error, no le da importancia a esos criterios. Los criterios deben ser objetivos para todos los aspirantes independientemente del evaluador que venga.
Así yo puedo formar en base a unos criterios establecidos. Eso también será al poco tiempo todo el mundo acaba dominando perfectamente la materia, y yo les animo a que CEAs o las federaciones o las organizaciones que representan las CEAs y las organizaciones que representan los CALE mantengan una conversación constante, permanente en el tiempo, de actualización y de unificación de criterios, porque en ocasiones es lo que de alguna manera ha podido no funcionar aquí hasta que se ha entendido que es importante que los CEAs, los instructores y los evaluadores entiendan que ambos son o deben ser elementos de precisión, y entre ellos comprendan que las normas del juego deben ser las mismas. Bueno, quiero despedirme con 2 conclusiones y 5 consejos. Así lo he preparado. Miren, las conclusiones, quiero insistir en que para formar adecuadamente a un motociclista creo que hay que mantener esos 2 principios fundamentales. El que conozcan y dominen su materia, les animo a que conozcan y dominen su materia, que trabajen con método. El método existe, como escuelas somos los que debemos transmitir ese método y por lo tanto conocer y transmitir en profundidad ese método a nuestros aspirantes, y que no olviden nunca esa teoría de la compensación del riesgo, intentando enseñar para que sean motociclistas seguros, no solo para superar un examen, con lo que a veces las rutinas o con el tiempo uno desfallece un poco en ese intento, ¿no? Los 5 consejos que me he permitido anotar después de muchos años de trabajo, yo les diría que un buen instructor es capaz de repetir 80 veces lo mismo como si fuera vez. En este caso, este consejo lo he puesto literal, pues es un consejo que me dio en este caso mi padre. Y es cierto, no podemos dar por sabido, el alumno, el aspirante, no nos puede dar pereza explicarle algo, no nos podemos guardar una información que tenemos, porque en realidad, el segundo consejo dice, el aspirante tiene la oportunidad de aprender, pero es que el instructor tiene la oportunidad de enseñar y a veces no la aprovechamos. Tenemos la oportunidad de escribir con cada uno de nuestros aspirantes en un libro en blanco. Es muy importante que intentemos volcarnos en ellos, transmitirle todo nuestro conocimiento con todo el cariño, con toda la paciencia, y sin duda el aspirante lo va a agradecer. El aspirante al que más le cueste aprender debe despertar nuestra mejor versión como profesional. Muchas veces hay expresiones negativas respecto a los aspirantes. Yo muchas veces hago reflexionar a mis equipos y les digo que nadie nace enseñado y que no es justo que el aspirante, si lo hace mal, no lo está haciendo mal voluntariamente. Y nosotros debemos ser tan buenos que le consigamos ayudar, y aquel que más le cueste debe despertar la mejor versión nuestra como profesional. El cuarto consejo es que un instructor no es bueno porque lo diga él, sino porque lo dicen los demás. En este momento realmente uno puede percibir que está haciendo bien su trabajo, ¿no? No llego a un sitio, no. Yo soy muy bueno, yo sé mucho, tú no sabes nada, déjame que yo te cuente. No es necesario, porque si realmente eres bueno, ellos, los demás, tus aspirantes, los evaluadores lo dirán. Si realmente eres bueno, no hará falta que lo digas tú, lo dirán los demás de ti. El último consejo es que al profesional se le reconoce. Los demás lo verán. Yo les animo a que lo hagan desde la humildad de cumplir con la tarea que es la nuestra. Muchas veces les aconsejo a mis instructores que cuando alguien les agasaje o les dé las gracias, porque se produce un momento muy bonito que ustedes van a empezar a experimentar a partir de enero y que es adictivo, es nuestro pequeño chute de adicción, cuando el alumno aprueba y te abraza y te da las gracias y te agradece ese esfuerzo que tú has compartido con él. Yo siempre les digo que su respuesta debería ser gracias, simplemente hago mi trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención
y abrimos turno de cualquier duda, pregunta que quieran comentarme. Xavi, Sí, gracias. muy Gracias, bien. Gracias muy a amable. Yo vosotros. sé que hay muchas personas que de pronto quieren lanzar alguna pregunta, vamos a hacerlo en orden. Entonces, Alfredo, tu opinión, ¿cómo la Claro, ves con bueno, esto que primero hemos que aprendido, todo, que nos ha enseñado Xavi? claro, no, primero todo, que todo, muchas gracias, Xavi, por tomarte este espacio, por compartir tus conocimientos, seguro desde la madre patria, por decirlo así. Allá están haciendo las cosas totalmente diferente acá y por eso es que se ven los resultados. A mí me gustaría atreverme a lanzarte una pregunta, Claro, lo que pues quieras. para empezar esta ronda. Y pues nosotros tristemente el mes de enero de este año fue fatal para nosotros. Nos presentamos 314 fallecidos en moto únicamente en ese mes de enero. Entonces, cifra no tiene sentido. Desde la parte de la formación, ¿qué crees que podamos hacer como instructores para poder mitigar y reducir esta cifra? Yo creo que eh, de alguna manera el instructor ahora empieza una nueva etapa para Colombia en este sentido. Yo creo que el instructor lo que debe hacer es liderar la oportunidad que ahora va a tener. Tomen esta oportunidad con liderazgo y apliquen estos conocimientos metodológicos y ayuden a esos motociclistas a que sean motociclistas seguros, no a que obtengan licencias. Eso es la consecuencia de hacer bien el trabajo. Entonces yo les animaría a realmente, ¿a qué pueden hacer? Realmente está, no voy a decir prácticamente en sus manos, porque sería cargarles de una responsabilidad que quizás no corresponde. Pero el que se lo quiera tomar como tal, como algunos hacemos, pasionalmente, en mi caso, yo les animaría a liderarlo. Esto es lo que haría. Listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Algún otro de los asistentes quiere hacer alguna otra pregunta? Yo me imagino que sí, Alfredo, pero yo quiero de una vez de entrada, antes de que empiecen los muchachos a escribir, y es decir, es pues destacar, Xavi, lo que tú estás haciendo, porque de manera visual es algo muy atractivo. Tan solo con ver unas imágenes, vi los muchachos bien vestidos con sus buenos equipos de protección, eso es algo muy bueno porque desde la enseñanza estamos dando el ejemplo, es decir, que tenemos la moral clara para poder formar a los aspirantes. Entonces, como para iniciar la ronda, hay 80 personas conectadas. Yo creo que la gran mayoría de ellos son instructores y muchos de motocicleta. Entonces, hay muchas expectativas, por ejemplo, aquí en Colombia. Hay muchas expectativas porque hace tan solo 2 meses el gobierno de nuestro país expidió una norma donde le mandó un mensaje a todos los centros de enseñanza automovilística y les dijo, tienen que fortalecer el método de enseñanza, vamos a trabajar por competencias, es decir, los nuevos aspirantes a obtener una licencia de conducción tienen que lograr competencias, es decir, la competencia es el hacer en sí mismo, ¿sí? Entonces, el gobierno dijo, aprendan a comprender el entorno, aprendan a moverse de manera idónea, aprendan a asumir la regulación, aprendan a valorar el riesgo y aprendan a ser corresponsables con los demás. Entonces, no sé si en cuanto a ese modelo de competencias que nos dijeron aquí en Colombia que hiciéramos, ustedes ya han desarrollado algo allá en España. Bueno, en realidad nosotros aquí en España, fíjense que el aspirante para obtener una licencia de motocicleta tiene que superar los exámenes. Los exámenes no son exámenes sencillos. Es importante estudiar, asisten a clase, no tenemos esa oportunidad de enseñar para que ellos aprendan bien aprovechada, les ayudamos mucho, van a hacer el examen y algunos aprueban, otros no aprueban y deben esforzarse más, repetir. En, en, Luego pasamos, tienen dos exámenes teóricos, tienen la teórica que se llama las competencias comunes a todos los permisos de todos los conductores y las específicas del motociclista, con lo cual ya les estamos formando en esas dos. Nosotros les formamos y ellos se examinan, los evalúan y aprueban o no aprueban, pero esto no lo hacemos nosotros. Nosotros en realidad estamos en el mejor de los lados. Mira, una de las cosas que a mí muchas veces me dicen, ¿no le gustaría a usted ser evaluador? Y yo siempre digo, no, yo no quiero ser árbitro, prefiero ser entrenador.
quiero ser entrenador de grandes jugadores, ¿no? Pero cada uno toma su rol como quiera. Entonces, sí que hacemos esas formaciones en competencias, luego el circuito cerrado, todo lo que es habilidad en circuito cerrado, tienen que superar unas pruebas que no son sencillas, con lo cual sale a circular a la vía pública el aspirante con un nivel bastante óptimo para poder enseñarle esa última parte a la hora de circular correctamente en la vía, de cómo posicionarse, de cómo poner intermitentes, de cómo observar, en qué momento, ¿no? Muchas veces pues tenemos una serie de normas y transmitimos ese conocimiento para que el alumno lo entienda, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora recuerdo la norma de RSM, que es retrovisor, señalizar, maniobrar, y en esa norma tú le insistes al aspirante a que primero mire el retrovisor, luego ponga el indicador, luego maniobre, hasta que esto se vuelva un hábito. Realmente es muy bonito cuando consigues que ese aspirante esté formado en esas competencias. Yo creo que ustedes ahora empiezan una etapa y esa etapa evolucionará también. Lo bueno que tienen desde que yo trabajo con diferentes centros en Latinoamérica en colaboraciones desde España es que la velocidad de adaptación por un motivo o por otro, por la experiencia que podemos aportar, por la madurez que ustedes tienen a la hora de aceptar estos cambios, es brutal. O sea, ustedes están avanzando años mucho más rápido que lo que nosotros hemos tardado 30, ustedes en 7 tienen un óptimo sorprendente. Entonces, esto creo que lo tenemos que aprovechar, pero sin duda es un proceso. No se preocupen que esto lo superarán perfectamente bien. Gracias, Xavi. Muy querido. Yo veo en pantalla ahí que alguien está levantando la mano. Es Giovanni Aldana. No sé si, Giovanni, puedes abrir tu micrófono o ahí en base nos pueden ayudarle a abrir el micrófono que tiene una pregunta. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Xavi, un placer. Soy Giovanni Aldana, hago parte de este importante y selecto grupo y quería hacerte una pregunta respecto a la experiencia. ¿Cuál es la importancia de las pruebas prácticas que se hacen en las pistas, tanto lenta como cronometrada, no para la evaluación, sino para la vida diaria del motociclista? Pues es una pregunta muy buena, porque muchas veces hay mucha gente que piensa que esas pruebas no son tan importantes. Sin embargo, cuando uno comprende que no todo el mundo es tan intuitivo para llevar una motocicleta, el hecho de que existan una serie de normas o de pruebas estandarizadas nos permite fabricar de alguna manera con unos estándares para todo el mundo. Entonces, de alguna manera, ese filtro lo conseguimos tener. Realmente la formación de los motociclistas, que es mejorable en España, es buena. En algunos casos es incluso muy buena. Por lo tanto, y esa parte de que nosotros le llamamos maniobras, la parte de maniobras, la parte de circuito cerrado, lento y rápido, realmente es muy valiosa porque de cero te pone a ese aspirante en un nivel que tú te puedes llevar con cierta seguridad a circular. Si no tuviésemos esos estándares, nos llevaríamos a circular con un riesgo elevadísimo, con demasiado riesgo, diría yo, inaceptable, y el hecho de que todo el mundo tenga que superar esas pruebas, nos aseguramos de que todo el mundo está con esos mínimos aceptables de capacidad con esa motocicleta. Yo creo que esa parte es bastante importante y que además si se trabaja bien, al alumno ya le da una confianza también para poder salir a circular en condiciones, también para vosotros como instructores, no es lo mismo que te salte la adrenalina cada 3 minutos o los microinfartos que a veces decimos los instructores aquí, que tenemos microinfartos cada 2x3, que no salir con una persona que bueno, que sabes que si hay que frenar o hay que girar, pues va a poder llevar su moto con cierto ritmo, ¿no? O sea que yo creo que es muy importante esa parte para vosotros y para los aspirantes, también para los alumnos. Muchas gracias, Xavi. Veo que Huber también tiene la mano levantada. ¿Podrían ayudarme desde la base para que él pueda comunicarse? Cordial saludo con los buenos días para todos. Buenas tardes. Buenas tardes.
Muy agradecido, Xavi. Es increíble el conocimiento que adquiere uno aquí en este pedacito. Quería hacerte una consultica, hombre. Tengo un gran amigo en España en este momento, instructor de conducción. ¿Qué tan difícil sería que él pudiera realizar un proceso de capacitación como instructor con ustedes? Él se regresa para Colombia tal vez en unos 6 meses y sería maravilloso que lograra compartir con ustedes ese conocimiento, ese proceso, para que viniera y nos replicara aquí todo lo que usted tiene para nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Huber. Mira, en este caso, yo lo que le aconsejaría es que nuestra formación la hacemos para los centros motoescuela en el mundo, aquellos centros que se adhieren a nuestra red y entonces ellos tienen una formación siendo ya instructores aquí en España, que como es tu amigo aquí, que dura y son como unas oposiciones para el gobierno, realmente son unos estudios que nos llevan alrededor de 2 años conseguir nuestras titulaciones. Nosotros hacemos la formación para los instructores dentro de un centro. Entonces yo lo que le recomendaría es que en vez de hacerlo aquí, porque no podrá hacerlo aquí si no tiene un centro aquí, que lo haga en Colombia a través de nuestro centro motoescuela en Bogotá, que es el Ride Pro Center. Yo me pondría en contacto con ellos, si ha de volver en 6 meses, haría la formación allí. Genial, muchas gracias, Xavi, y gracias por compartir con nosotros este pedacito tan bonito. Un placer. Así es, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Estoy revisando aquí el chat, pero no tenemos ninguna pregunta. Por ahí yo vi que Javier Muñoz tenía la cámara encendida, Humberto García, Camilo Angarita, Hunter que ha estado juicioso. Tenemos 2 manos levantadas también. Ah, sí, ¿verdad? está Óscar Alvarado. Por favor, ahí a Óscar para que nos comente. Buenos días para todos. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades hay de que yo como instructor acá en Colombia certificado pueda ejercer esta misma función en España? ¿Qué hay que hacer o qué se puede hacer? Bien, aquí en España para ejercer como instructor tienes que superar una formación que imparte la Dirección General de Tráfico y lamentablemente creo que no se convalidan los títulos. Siempre hay que preguntarlo porque a veces te lleva sorpresas muy positivas, pero normalmente no se convalidan, ese título no se convalida. Dentro de Europa sí que ya se convalidan nuestros títulos, es decir, una persona que obtiene el título en España puede ejercer en Portugal, en Francia o en Italia o en Alemania. Sin embargo, de fuera de Europa no convalidan los títulos de instructores, por lo tanto tendrías que obtenerlo. Para obtenerlo hay unas convocatorias oficiales del gobierno que normalmente aparecen cada año y hay que apuntarse y superar una serie de exámenes. Tiene 3 fases, hay una fase de selección, que hay una parte teórica y una parte de manejo. Luego hay una parte de asignaturas donde estudiamos psicología, pedagogía, normas y señales, seguridad vial, reglamentación de vehículo pesado, mecánica, socorrismo, reglamentación de autoescuela, bueno, las asignaturas que tenemos que estudiar. Y finalmente hay una parte de presencia que se llama, donde recibimos la instrucción durante 3 meses en la Dirección General de Tráfico. Eso es lo que está establecido hasta ahora y a partir del año próximo ya va a estar regulado a través de la formación profesional. Es decir, que los jóvenes podrán optar por entrar a ser profesores de formación vial con algunas otras salidas profesionales, pero esto todavía no ha empezado. Creo que es un acierto que lo regulen de esa manera para que pueda tener una trayectoria académica, porque en España la trayectoria académica de los profesores de formación vial o profesor de autoescuela, como aquí vulgarmente o socialmente se le dice, no tiene una regulación muy concreta. Así que, bueno, no es fácil, pero yo siempre digo que si yo me lo saqué, seguro que tú también puedes. Muchas gracias, Xavi. El siguiente era Brian Ávila. Adelante. Brian Ávila nos comparte su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfectamente. Listo, muy buenas tardes. Me presento. Mi nombre es Brian Ávila. Soy instructor desde la categoría A2 hasta la C2.
criminólogo profesional y perito especializado en temas de accidentes. Una pregunta, es que siempre he tenido algunos inconvenientes con temas de instructores que capacito. Cuando yo estoy hablando del tema del equilibrio en las motocicletas, me dicen, algunos me dicen, no, es que la persona que no maneja cicla no puede conducir motocicleta. Y yo les he demostrado que en el tema de las motocicletas el equilibrio lo mantiene la aceleración. ¿Sí? O sea, y hay personas que nunca han tocado una cicla, pero logran conducir muy bien una motocicleta. No entiendo por qué ellos traen ese mito desde tiempos atrás, o si yo estoy errado. Bueno, efectivamente, yo muchas veces digo que nadie tiene la razón al 100%, ¿eh? Yo te voy a dar mi opinión profesional. Efectivamente, se puede aprender a ir en moto sin necesidad de haber conducido una bicicleta nunca, ¿no? Se puede, sí se puede. Es verdad que cuesta menos, mucho menos, si la persona ya ha andado en bicicleta, porque tiene esas sensaciones de equilibrio que le van muy bien. Y de hecho, muchas veces el instructor con un aspirante que realmente viene de cero, sin haber llevado bicicleta nunca, le va a costar más el aprendizaje, ¿no? Así que, por un lado, muchas veces aconsejamos, si nunca has llevado bici, no está de más que la lleves. Hemos de vigilar a veces porque el uso de los frenos en las bicicletas está puesto de manera, bueno, al revés que con la motocicleta y estas cosas a veces a la gente le afecta, ¿eh? Pero te diría que sí que se puede. Si nosotros hemos formado a gente desde cero sin haber llevado una bicicleta y se puede hacer, ningún problema, pero sí que es verdad que ayuda el hecho de que haya llevado una bicicleta. La aceleración, es verdad que a partir de ciertos kilómetros por hora sabes que se mantiene la moto por un efecto que se llama efecto giroscópico y la motocicleta se va a mantener y a partir de ahí el efecto en el manillar es lo que hará que la moto gire, ¿no? Es fácilmente enseñable, pasito a pasito, con ese método. Yo creo que es importante comprender que una persona que no sabe nada, hay que darle los pasitos poquito, poquito y llevarla. Si ha ido en bici, la verdad es que te ayudará, Brian. Esta es mi opinión profesional. Gracias, muy amable. Listo, el siguiente, Humberto García, por favor. Muy buenas tardes, les habla Humberto García Morales desde Dos Quebradas, Colombia. Un saludo muy especial para todos y todas. Agradecimiento por esa instrucción tan maravillosa para nosotros los instructores. Mire, yo no sé, me impresionó mucho el escuchar que de 3 siniestros viales o accidentes o incidentes viales, como se le quiera llamar, de 2 no son culpables los motociclistas. Y me impresionó porque en Colombia, por ejemplo, solo basta llevar la cédula y si acaso una certificación laboral para que te entreguen una motocicleta. Entonces, creo que sería hora de que el gobierno y las diferentes autoridades entraran en cintura a los concesionarios. Eso nos ayudaría mucho, no solo a los instructores, sino al público en general, porque allá en distribuidor de motocicletas, y si la compras de contado, lo único que te piden es la cédula para facturar, sin saber si tienes la licencia de conducción o no, sin saber si la sabes conducir. No obsta para que salgas y a la cuadra te produzcas un siniestro vial. Entonces, son situaciones que creo debemos trabajar mucho entre todos, las autoridades, el gobierno nacional y las instituciones públicas y privadas que estamos involucrados en el campo de la seguridad vial. ¿No les parece? Humberto, estoy absolutamente de acuerdo en este caso con usted o contigo. La única reflexión que yo aportaría en este caso es
entender que compro absolutamente el discurso y esa necesidad de que gobierno, fabricantes, policía, instructores, todo el mundo entienda que tiene que haber ahí un equilibrio, pero sí que yo creo que sería un error entender que es el vendedor de la motocicleta el que tiene que exigirle al conductor que tenga esa licencia, ¿no? En esa fórmula debemos entender quién tiene las responsabilidades de hacer o de tener las licencias para conducir y demás, ¿no? Al final, yo a las ensambladoras y a los concesionarios sí que les pediría que fuesen responsables de vender motocicletas seguras, motocicletas que realmente algunas no serían posible comprarlas en Europa. Se lo digo sinceramente porque además tengo bastante conocimiento de este tema allá. Entonces, cada uno tiene que tener su parte de responsabilidad, ¿no? Los instructores tenemos la nuestra, está claro, algunos la aceptamos y la vamos a llevar a cabo con total determinación aquí y en Colombia a partir del año que viene, pero sí que la reflexión sería de quién es esa responsabilidad. Está bien, pónganse de acuerdo. Yo siempre digo que hay que buscar aunque sea un mal sistema, ¿no? Siempre digo, hay que pasar del caos a un sistema malo y luego mejorar ese sistema. Ok, pues ese es un poco el camino, ¿no? Tenemos un caos, no pasa nada. Busquemos un sistema. Es que es malo, es igual, es un sistema. Y luego mejoremos ese sistema. Están ustedes en un proceso muy bueno y muy acertado. Tienen grandes oportunidades a partir del año que viene. Ok, gracias. Y por último, para despedirnos, Giovanni Aldana nuevamente tiene otra pregunta. Xavi, entendiendo la importancia y la gravedad de las pruebas que se realizan en pista, ¿qué tan delicado es que para poder cumplir con los requisitos de la pista, tanto la lenta como la cronometrada o la rápida, se impongan términos en velocidad? ¿Qué quiere decir? Que dentro de lo que se está proponiendo en este momento aquí en el país, se exige que el motociclista llegue a determinada velocidad, que de por sí son altas, para poder cumplir el requisito de la pista. Recordando que son personas nuevas que hasta ahora están aprendiendo a conducir su motocicleta y que de por sí ya tienen el mismo nervio y el mismo miedo y a la misma presión de estar siendo evaluados. Entonces, no sé qué recomendación tienen ustedes dentro de la experiencia respecto a los temas de velocidad en las pruebas de pista, tanto lenta como cronometraje. Porque para ponerte en contexto, Xavi, creo que la pregunta de Giovanni va enfocada en que hay una prueba que se va a realizar en el Cali y el piloto tiene que desarrollar una velocidad de 50 kilómetros por hora, que como lo dice Giovanni, o sea, es una persona, hizo un curso, pero no tiene toda la experiencia, entonces yo creo que hacia ahí va la pregunta. Sí, señor, así es, Alfredo, gracias. Bueno, es lo mismo es aquí, ¿eh? Es lo mismo, nosotros también vamos con la pista. De hecho, Giovanni estaba utilizando unos conceptos muy, muy próximos a los que están sucediendo en España e incluso en otros países. La verdad es que debemos preparar al aspirante para que supere esa prueba. Y mientras no esté preparado, no debe afrontar esa prueba. Lo que lógicamente debemos hacer es preparar, por ejemplo, en la pista rápida, que es entrando en materia, al alumno, al aspirante, no se le pide la primera vez que lo haga rápido. La primera vez se le pide, yo directamente, a mis instructores, muchas veces, los años, yo ahora no estoy ejerciendo en la pista cada día práctica, porque tengo un equipo que está haciendo esto y yo estoy moviéndome más para hacer formación de formadores o otras cosas. Muchas veces al alumno, yo muchas veces al aspirante le digo, tranquilo, mira, sal y haz la prueba rápida, pero simplemente hay que hacerlo. Simplemente quiero que pases por donde tienes que pasar, que hagas el slalom entrando por la izquierda, que es nuestro caso, que hagas el giro 180 grados al final, como puedas, tranquilo, olvídate del cronómetro. El tiempo ya luego lo miraremos, esa velocidad de 50, tranquilo, ya la veremos. Que hagas el esquive, intenta no tirar ningún cono, que cuando frenes igual te quedas corto, te quedas largo, no pasa nada. Empezamos así. La práctica nos permitirá, yo luego la verdad es que os voy a decir un poco un secreto que utilizo personalmente cuando hay alguien que le cuesta la prueba rápida. Lo que hago es divido
la prueba rápida en 4 partes. La aceleración de salida, el slalom y el giro, la salida del giro y el esquive. Y hago como 4 partes y entonces le doy instrucciones de la primera, instrucciones para la segunda, instrucciones para la tercera y ahí voy mejorando y su tiempo y su velocidad va cambiando y va mejorando hasta que finalmente supera esa prueba. Lo que ahora observáis como algo difícil, normalmente tiene un margen bastante amplio. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, aquí en España nos piden que esa prueba rápida se realice en menos de 25 segundos o 25:00. Hay un láser que lo mide y estás dentro o estás fuera. En realidad, esa prueba nosotros la hemos visto hacer hasta en 18 segundos. Por lo tanto, no se le está exigiendo un nivel de piloto profesional. No. Está pidiendo unos estándares y debe llegar a esos estándares y mientras no llegue a esos estándares, el error sería presentarse al examen. Quizás ahora no estamos acostumbrados a entender que uno tiene que entrenar. Uno va al gimnasio para entrenar porque quiere conseguir un objetivo. Bueno, pues tendrá que entrenar hasta que consiga ese objetivo y la ayuda del instructor en este caso será fundamental. Cuanto más encima del aspirante esté, cuanto mejor indicaciones le dé, pues mejor trabajo estará haciendo y el rendimiento de su aspirante dentro de sus capacidades pues hará que finalmente consiga y supere la prueba. Yo no le tendría miedo, empezaría en una etapa de entender que es algo nuevo para todos, ir tomándole el pulso y poco a poco, rápidamente, todo el mundo irá comprendiendo cómo desarrollar, cómo ayudar a esos aspirantes a que superen esa prueba y no le tengan miedo, porque al final 50 km/h me da la sensación de que en cuanto tengan la licencia es una velocidad que van a desarrollar en la calle. Por lo tanto, hay que prepararles para que eso lo tengan dominado. Pensemos en prepararles más allá del examen. Perfecto, Xavi, muchísimas gracias. Tenemos 3 preguntas más, pero no quiero abusar del tiempo. Por mi parte, si quieres, respondamos estas 3 preguntas y podemos finalizar aquí, si te parece. Ya es la hora de la cena en España, ¿no? No hay problema, no te preocupes. Listo, entonces, Angélica Poveda. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, pues quiero agradecer toda la capacitación brindada desde allá. Me presento, mi nombre es Adriana Suárez, estoy conectada desde otro usuario, yo soy instructora en técnicas de conducción de moto y mi pregunta va básicamente a cómo es el pensum que se maneja en España. Realmente acá en Colombia nosotros los instructores contamos con 15 horas académicas para instruir a los nuevos aspirantes a obtener su licencia de categoría 2, que sería cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es el pensum allá en España y cuántas horas les dan allá o cómo es el tema académico? Muy bien, Adriana. Mira, está muy bien esa pregunta porque es una pregunta que a vosotros yo creo que os va a ayudar si yo también consigo transmitirlo. No tenemos ninguna hora obligatoria. No hay. 0. No pasa nada. El estándar, superar el estándar es lo que marca que el aspirante tiene la capacidad, porque la gente son diferentes. Hay gente que con 3 horas tiene suficiente. Hay gente que necesitará 24. Hay gente que necesitará 32 y hay gente que necesitará 12. No importa, es el estándar. Cuando usted supere este estándar, está ok, está aprobado. Por lo tanto, nosotros aquí no utilizamos las horas mínimas de formación. Lo que utilizamos es un estándar. Imagínense que tenemos un examen de inglés o de idiomas, es igual, de ruso, de chino, de lo que quieran, ¿no? Bueno, cuando usted supere ese nivel de inglés, quiere decir que usted tiene el nivel adecuado de inglés. ¿Cuántas horas tardó usted en aprender inglés? No me importa, yo no se lo pregunto. Yo quiero saber si usted habla o no habla inglés. Esto es lo mismo. Queremos saber si usted supera o no supera. ¿Cuánto tardó usted en formarse? No importa. Y yo muchas veces a los aspirantes, de verdad se lo indico, porque muchas veces el aspirante te dice, es que llevo muchas horas, es que yo me siento muy torpe, me cuesta mucho. Yo siempre les digo,
no importa lo que te cueste, es el resultado final lo importante. Porque cuando uno sabe manejar, si eres instructora, seguro que lo sabes, cuando uno sabe manejar carro y otro sabe manejar carro, en realidad con el tiempo, con los años, uno no, realmente no importa si uno tardó 24 horas en aprender y el otro 32. Es insignificante. Ahí, que vayan hablando. Lo importante es que aprendió y que superó ese examen y ese estándar. O sea que yo creo que en ese sentido tienen también que reflexionarlo de esta manera, ¿no? Prepararles para que sepan, que queden, que cada uno tiene su proceso, que cada persona es diferente, que eso es bonito también, que no somos todos iguales, que hay gente que necesita más ayuda, gente que necesita menos ayuda, que aprende antes porque es más intuitivo. Lo irán viendo en cada día de trabajo. Perfecto. La siguiente persona es, no sale el nombre, pero sé que está unido desde Venezuela. Abepae AC ONG. Adelante. Adelante, activa tu micrófono, por favor, para que te podamos oír. Abepae. No te alcanzamos a oír todavía. No, creo que está complicado. Entonces, si quieres, Cristian Bogoyá, mientras la otra persona arregla su sistema de audio. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, respecto al tema del cambio que se viene ahorita en Colombia con la resolución 9425, pues una de las cosas o de los inconvenientes que tenemos en el país es que la persona con esta categoría A2 va a poder conducir, o bueno, actualmente conduce cualquier tipo de motocicleta, o sea, no se está requiriendo una experiencia, no se está exigiendo que la persona haya pasado por un proceso de formación en motos de cilindraje inferior. No sé, quisiera escuchar tu experiencia, tu opinión respecto al tema. Gracias. Muy bien. La verdad es que el tema de la potencia y de las cilindradas en el mundo en general es tan diverso, es tan diferente, porque, por ejemplo, ¿qué es una moto de poca cilindrada en un país y qué es una moto de poca cilindrada en otro país? Puede no ser lo mismo. De hecho, muchas veces no es lo mismo, ¿no? Entonces, en realidad hay motos que pueden tener... Me tocó duro a mí también, huevón. Aquí, por ejemplo, en España tenemos 4 categorías de motocicleta. De hecho, para la última se exige una antigüedad de 2 años. Creo que no está mal. Lo que pasa es que creo que en su caso, corríjanme si me equivoco, es a los 16 años que ya pueden obtener ambas licencias, la 1 hasta 125 y la 2 más de 125. Esas diferencias... Sí, es exactamente. ¿Qué pasa? En este momento tenemos 2 categorías. La categoría A1. La categoría A1, pues, le sirve a cualquier persona y cualquier edad la pueden obtener. Y la categoría A2, que pasa exactamente lo mismo. Claro, al final, una de las dos... Aunque existen las 2 categorías en Colombia, no es un prerequisito tener categoría A1 para después ascender a categoría A2. Una persona de 16 años ya puede obtener categoría A2 y le sirve para conducir motocicletas desde los 50 centímetros cúbicos hasta los 1200. Entonces, no hay un prerequisito. Yo personalmente, Cristian, en este sentido, creo que las edades y las potencias está bien que tengan alguna regulación. O sea, que a los 16 años puedas obtener un permiso que te permite conducir una moto de cualquier potencia de 1000 centímetros cúbicos. Creo que se debe revisar y regular. No quiero decir que el modelo español sea el mejor. Yo personalmente soy crítico en algunos aspectos, pero sí que entiendo que el acceso directo a una moto de tantísima potencia y de tantísima cilindrada, yo lo haría por lo menos
algo más escalonado. Aquí, por ejemplo, el A1, lo tenemos hasta 125 también, es a los 16 años, pero hasta los 18 años no te puedes sacar el de moto más grande. Y el de moto más grande no puedes llevar más de 35 kilovatios, que son 48 caballos de vapor, los caballos que hablamos toda la vida, hasta que no pasan 2 años. A esto le hemos llamado acceso progresivo a la motocicleta. Creo que es mejorable, pero como planteamiento es mejor que el que ahora tienen ustedes. Entonces, quizás ahí tienen también la oportunidad de ir legislando con el tiempo un poquito mejor, porque directo creo que es un error, sin duda. Perfecto. Y por último, Abepae, no sé si ya pudiste arreglar tu problema de conexión con el micrófono. No, no lo vimos. No, entonces, No. Xavi, solo gratitud de parte de todo el equipo de ANDA y de RaiPro, que logramos organizar y sacar este tiempo y lograr esta buena convocatoria. Muchas gracias a ti por haber, pues, o sea, 7 horas adelante, haber sacado el tiempo para compartir tu conocimiento, y a todos los participantes también que se lograron conectar. Así es. Excelente. Un placer por mi parte también, animaros a que se produzca el cambio, porque realmente las estadísticas a partir del año que viene, gracias a vuestro trabajo y esta nueva orientación, empezarán a reducirse en los motociclistas y será fruto de vuestro trabajo intenso, con todo el cariño y con toda esa profesionalidad que seguro que lo vais a hacer muy bien. Perfecto, Xavi. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron hoy. Trataremos de seguir socializando y compartiendo y realizando ese tipo de actividades. Entonces ahí seguiremos en contacto con la información que ustedes nos han enviado, sus datos personales. Nuevamente, muchas gracias por su disposición. Y bueno, aquí Oscar Giovanni también se despedirá de ustedes. Gracias, Alfredo. Bueno, hemos hecho un trabajo para querer transmitir estas buenas prácticas. Igualmente, Xavi, pues agradecerte todo lo que pues, tú has venido haciendo con tanta experiencia, todo lo que has hecho, no solamente en España, sino también a nivel latinoamericano. Eres un referente para muchas personas que queremos seguir analizando y demás. Efectivamente, con todo el equipo RaiPro, ahí estamos viendo en pantalla pues el RaiPro Center, pues algunas de las actividades, del desarrollo que nosotros estamos también implementando, pues basados en el modelo de la Carta Iberoamericana de Licencias de Conducir, basado en estos modelos que ustedes están implementando. Y de esto se trata, pues, la necesidad de que todo el personal de instructores se pueda nuevamente reentrenar, todo el personal de instructores, pues, entendamos la importancia de lo que significa transmitir la gestión del conocimiento basado en buenas prácticas. Creo que hoy nos has dejado unos temas maravillosos, me gustó muchísimo el tema de la frecuencia, severidad, me gustó mucho el tema de lo que nos estás diciendo, que no lo dejemos a la intuición, sino que lo llevemos al método, los temas que tienen que ver con el tema del buen método, más el conocimiento de riesgos, nos genera buenas prácticas. Yo he tomado nota de todo lo que tú nos has compartido el día de hoy, de las conclusiones y de los 5 consejos que nos has dado. Entonces me parece que es muy acertado todo lo que nos has enseñado, me parece que suma a este proceso que viene para Colombia. Entonces, de verdad, Xavi, yo sé que todo el personal de asistentes te lo agradece, todos los que están en sala y de verdad que es un aporte a la prevención de riesgos viales únicamente con el propósito de salvar vidas. Entonces ahí en pantalla pues vemos el equipo CITEC, el equipo RaiPro, de todo lo que queremos implementar. Les vamos a dejar por favor ahí en el chat, si me ayudan por favor con el link de registro, regístrense en todos por favor para poderles enviar la información para que ustedes la puedan visualizar. Y bueno, seguiremos haciendo cosas, Xavi. Esta es la primera, esta es la presentación. Vendrán muchísimas cosas más para que nos puedas acompañar en diferentes procesos de formación y ahí estaremos. Entonces, les vamos a dejar el link ahí para que por favor se registren, para que por favor se puedan registrar. Entonces, pues, de parte nuestra, creo que eso es todo, Alfredo. Tú nos dirás, su equipo anda. Profe, antes de cortar, ¿me escuchas? ¿Hay alguien que quiere hablar? Gunter, buenas tardes. Sí. Gunter Villavicencio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias.
Quiero solamente expresarle las gracias a Xavi por sus comentarios, por sus experiencias, y vamos a seguir los consejos que él nos da. Desde Villavicencia y Anacar queda pendiente y muy agradecido por estos consejos. Muy amable y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora, a partir de... creo que con Alfredo quedan para el tema el reconocimiento de los certificados oficiales por parte de Motoescuela, ¿verdad, Alfredo? ¿Esto lo gestionas Así es, tú? señor. Sí, entonces en el Muy link bien. que les dejamos en el chat, ahí vamos a saber quiénes estuvieron durante toda la charla y a esas personas les haremos llegar vía WhatsApp el PDF con el certificado de asistencia a la Masterclass. Correcto. Quedamos pendientes de esto. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte Mucha abrazo, suerte. Xavi. Mil gracias. Gracias. Muy bien. Muy amable. Adiós. Gracias. Adiós. Estamos pendientes. Sí, señor.